la llegada de los inmigrantes europeos en forma masiva y las transformaciones económicas, el estallido de la revolución industrial en Mendoza a fines del siglo XIX, generaron las condiciones para un avance importante en la toma de conciencia de los trabajadores, de sus capacidades para negociar mejores condiciones laborales. Y esto fue liderado por los socialistas, fue verdaderamente una transformación que se puso en marcha, liderada por supuesto por Benito Marianetti, Renato de la Santa y otros hombres de esa época. Hacia 1880, el rápido crecimiento agroindustrial en Cuyo permitió el nacimiento de una nueva burguesía bodeguera y el desarrollo cuantitativo de los trabajadores de bodegas y viñas haría necesaria su organización en sindicatos. La actividad en la viña impuso una nueva modalidad a la fuerza de trabajo bajo el nombre de contratista de viña, quien cuidaba la finca a cambio de un porcentaje de la cosecha del orden del 18%. La presión de los trabajadores de las nuevas industrias y el transporte comenzaría su derrotero con las primeras huelgas de fines del siglo XIX, modalidad de protesta ya generalizada en el resto de América. Esa renovación del movimiento obrero que introduce la inmigración europea, van a generarse ya las primeras huelgas. Las primeras huelgas son, tengo entendido que son entre el 70 y el 80. Huelgas en donde aparecen inclusive las primeras mujeres obreras que militan en sindicatos obreros. Aparecen los sindicatos, aparecen las huelgas y se empieza a constituir un movimiento obrero que va a tener toda una larga trayectoria prácticamente hasta nuestros días, con altibajos, con diversos matices. La llegada de los inmigrantes aportaba la experiencia obrera europea y la radicalización de la protesta americana, acelerando los lazos gremiales entre sindicatos y federaciones. Las primeras ideas socialistas que llegan a Mendoza llegan, como el resto del país, a través de los inmigrantes que vinieron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX a Mendoza, principalmente italianos y españoles. Estos inmigrantes traían dos ideas principales en cuanto a lo que podríamos llamar ideas de izquierdas: las socialistas propiamente dichas y las anarquistas. Las ideas comunistas, que van a ser un tercer grupo, se van a incorporar mucho más tarde a las corrientes ideológicas que arribaron a Mendoza. Hacia 1890 existían ya en la Argentina algunos clubes socialistas. Los socialistas pretendían mejoras de reforma en la distribución del ingreso, en la disminución de la jornada laboral, en el aumento de los salarios principalmente, y una modesta participación, incluso llegaron a proponer, en la dirección de las empresas. Años de organización sindical que permitieron la huelga fundacional de los obreros ferroviarios en 1896. La llegada del Encinas y del radicalismo en todo el país fue el síntoma de una sociedad nueva, con el impulso necesario para desalojar lentamente a la oligarquía terrateniente del poder político. Las encarnizadas luchas entre el capital y el trabajo tendrán un desenlace trágico en el país, en la precisamente conocida Semana Trágica de 1919. Mendoza no estuvo al margen de las huelgas y actos en repudio a la masacre de enero. Los maestros de nuestra provincia, en tanto, se organizaban para reclamar por los sueldos adeudados. Bueno, en la provincia de Mendoza, en realidad, el génesis de la actividad gremial docente debiéramos buscarla en las huelgas de comienzos del siglo pasado, 1917, 18 y 19, fundamentalmente la primera gran huelga. Todo un año de huelga docente no encontrará una respuesta oficial a sus demandas, pero sí conseguirá un mayor nivel de organización con la creación de la Asociación de Maestros de Mendoza. Esta etapa o este hecho está signado por un reclamo de lo más inocente, ¿no es cierto?, y de lo más moderado que hacen los maestros, pero que no obstante, como en un sector que no registraba antecedentes de este tipo de acciones, fue muy duramente reprimido por la autoridad escolar. Y bueno, consiguió una respuesta extendida en la docencia, y a partir de allí comienza a entenderse la necesidad de la organización. Entre huelgas, manifestaciones y reclamos, se abría paso al fin la ley número 732, aprobada durante el lencinismo, que establecía una jornada laboral de 8 horas o un promedio en el caso de las labores que variaban según la estación del año. Incluía un recargo del 50% para las horas complementarias
y fijaba un salario mínimo para trabajadores del Estado y particulares. Las ideas socialistas y anarquistas y comunistas que van a haber en Mendoza van a quedar licuadas a mediados de la década del 40 por un fenómeno nuevo que se va a dar en la Argentina y que va a tener alcances provinciales, que es el peronismo. El peronismo tiene un antecedente interesante en la Argentina, que va a ser el lencinismo, que es un movimiento similar, que plantea cuestiones similares mucho antes que el peronismo a nivel nacional.